Bueno, otra opción que tiene el campus, que ya lo pusimos en marcha, es grabar las sesiones. Por lo tanto, aquel que quiera volver a verla, volver a escucharla o compartirla, incluso lo discutido o repasarlo, puede entrar al campus, va a tener un link en donde todo lo que se dijo quedó grabado y todo lo que vimos quedó grabado, así que lo pueden repetir, ver cuantas veces. También para aquellos compañeros que en el momento de la clase no pudieron estar, por el motivo que sea, pueden entrar y verla asincrónicamente. La cuestión es que es la oportunidad por ahí de preguntar o de, ante alguna duda, poder parar la charla e intervenir. Obviamente que siendo una charla sincrónica eso no se puede hacer, se pierde esa posibilidad, pero al menos pueden escuchar lo que discutieron y charlaron sus compañeros. Eh, la idea hoy es discutir algunos aspectos más en taller que en una clase muy lineal. No es lo mismo que cuando estamos cara a cara, pero algunas herramientas podemos utilizar como para abrir la discusión. Y la idea es empezar a discutir algunos términos que son de uso muy común, términos que nosotros escuchamos a diario, en los cuales se utilizan de muchas formas y colores y que tiene que ver con salud pública, salud colectiva, digamos, y la idea es hacer un marco conceptual desde donde nosotros nos posicionamos para definir la salud pública, definir la salud colectiva y cuáles son las transiciones que se dan en estas diferentes miradas que sí o sí terminan en una forma diferente de organización de los servicios de salud. La organización de los servicios de salud no es, aunque parezca una cuestión meramente aleatoria, sino que es parte de un proceso histórico que se ha ido desarrollando en cada lugar, donde nosotros, tanto si nos comparamos como país con otros lugares o regiones, vamos a tener similitudes y diferencias muy marcadas, incluso al interior de nuestro país podemos encontrar, en cuanto se ha ido dando el proceso histórico de organización de los servicios de salud, diferencias marcadas entre lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, lo que ocurre en la provincia de Santa Fe o lo que pasa en los municipios del conurbano bonaerense. Si bien hay discursos que son comunes y muchas veces vamos a escuchar digamos, conceptos de cómo se piensa la organización, después en el análisis real o en la práctica, esto no siempre se cumple en la manera que se expresa. Por eso es importante hacer una revisión del marco conceptual, ya que, vuelvo a insistir, nosotros podemos encontrar y escuchar muchos sistemas que se exclaman como orientados hacia la APS o con una fuerte presencia de salud pública, pero cuando desarmamos la, o acercamos la mirada, ponemos una mirada de lupa sobre el sistema, lejos está de comportarse como un modelo orientado hacia la APS o un modelo orientado hacia la salud colectiva. Así que, bueno, la idea es abrir este proceso de discusión. ¿Quién se anima a definir medio rápido qué entienden ustedes por salud pública? ¿Qué entienden por salud y salud pública en particular? Vamos, adelante, ¿quién rompe el hielo ahí?
Adrián, que estuviste más activo en el tema, a ver, ¿cómo arrancamos? Bueno, como es, bueno, o sea, el tema del debate sobre el concepto de salud es largo, ¿no? O sea, partiendo por ahí eh, de la definición de OMS, que más o menos todos manejamos o conocemos, como el completo estado de bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad, que nos pone a todo en la categoría, digamos, de enfermo. eh, eh, y después todo lo que hemos visto, por ahí lo de Floreal Ferrara, como esta capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Bueno, yo creo que ahí hay un mix de ideas con las cuales podemos definir la salud, ¿no? Eh, por ahí uno tiene la tentación de pensar más cerca hacia lo que plantea Floreal, pero lo cierto es que también la definición de la OMS nos pone una zanahoria quizás medio lejos, digamos, para poder ser alcanzada, pero también marca un camino hacia donde uno puede ir, ¿no? Y como ese objetivo, ese horizonte al cual uno puede tratar de alcanzar en algún momento, ideal. Bien, ¿algún aporte, chicos, a lo que dijo Adrián? Hace frío hoy, es una tarde fría, tarde-noche fría. Sí, en términos de salud y en términos de salud pública, ¿cómo lo definirían? Alguien que no sea Adrián. A ver, ¿cómo ven el tema salud pública? Y me parece que la salud pública, digamos, nace más como, allá hace unos cuantos años, digamos, por ahí antes de lo que es la salud colectiva, como para dar respuesta a un paradigma que digamos, que se empezó a plantear con el tema de los antibióticos, de los microbios, eh, más a principio de siglo, eh, digamos, y que la salud colectiva va un poco a criticar esta postura, digamos, me cuesta un poco explicarlo, ¿no? Porque, digamos, recién ahora lo empiezo como a entender bien la diferencia entre salud pública y salud colectiva, pero empieza a ser como una crítica en esto a la salud pública, digamos, porque la salud pública no tomaba esto de los determinantes sociales que la salud colectiva lo empieza a plantear, digamos, un poco por ahí eso. Eh, y bueno, después lo de la definición de la OMS y la de Floreal Ferrara, digamos, está claro que la definición de la OMS no es una definición de salud que podamos eh, tomar como cierta, digamos. Es una definición de salud idealizada y, digamos, inalcanzable. Eso un poco. Bien, sí, más que inalcanzable te diría, es una cuestión del análisis de cierto grado de, podríamos decir, de idealismo en términos en el momento en que esa definición aparece. Tal como vos lo mencionás, tanto la definición de salud de la OMS, el estado de bienestar, como los primeros conceptos, las primeras discusiones de salud pública, eh, nacen en la posguerra, en la década del 50, en donde precisamente esta cuestión del estado de bienestar empieza a discutirse más allá digamos, del modelo imperante exclusivamente lineal y positivista. Como todo, eh, no, no debemos mirarlo fuera del contexto de donde empieza esta discusión o en qué época o en qué contexto de época esta discusión empieza. Yo lo que me refería es si podíamos definir en algún punto el término salud pública, más que nada que la definición conceptual en términos de cuál es el peso que la palabra salud pública tiene, ¿no? Y en función también, así como nos pasa muchas veces de APS, y que ya lo vamos a ver en el módulo que viene, cómo hay toda una construcción eh, de, digamos, de un modelo
de discusión del APS orientado hacia un sector del sistema y no hacia la organización del sistema, la salud pública nos pasa lo mismo. Hay un reduccionismo clásico de pensar la salud pública como un sector del sistema de salud y no como el sistema de salud o como la organización del sistema de salud. Y en realidad, cuando hablamos del término salud pública, no está refiriéndose ni a una forma en particular de organización, ni a una forma en particular de financiamiento, y mucho menos a un sector. ¿Sí? Ustedes saben, y todos lo hemos escuchado, y esto transcurre incluso entre nuestros propios compañeros, cuando te dicen, no, porque yo trabajo en salud pública. Qué bien, ¿y dónde estás trabajando? Estoy trabajando en el hospital tal. ¿Y qué más? No, y aparte tengo práctica privada o hago mi consultorio, hago tal cosa. Digo, esta asociación directa entre la salud pública y un sector que presta el servicio, que en realidad es el subsector estatal. Entonces, esto es una primera definición importante a tener en cuenta, que parece menor, sobre todo aquellos que por ahí tienen un poco más de trayecto en esta discusión, pero que es muy importante poner sobre la mesa en la medida en que nosotros empezamos a ampliar la discusión al centro del equipo, a la discusión con las organizaciones con las que trabajamos y empezamos a pensar un proceso de gestión con una mirada integral y no puramente normativa. Entonces, lo primero que hay que poner en juego es esto. Salud pública se refiere a un nivel de análisis. Cuando nosotros hablamos de salud pública nos referimos a un nivel de análisis que tiene que ver con la salud del pueblo. ¿Sí? Un sinónimo de pública es popular o del pueblo. Cuando nosotros decimos salud pública, no estamos hablando de hospitales y centros de salud, ni estamos hablando de la forma en que se financia, el Estado paga los hospitales, entonces eso es salud pública, sino a cómo es la forma de organización que una comunidad tiene para brindar salud, en su concepto más amplio, cualquiera de los que estuvieron discutiendo. Para un segundo porque Gloria pregunta, no sé cuál es el problema, Gloria. Se me está conectando el sonido. A ver, ¿todos escuchan bien? Sí. Sí. Gloria, habilita el Sí. sonido tuyo de tu computadora. Porque el sonido de la conectividad está óptima. Tenemos todo el sí. Si querés, Gloria, fíjate, por ahí si tenés algún problema con el tema de conectividad podés desconectarte y volver a entrar en el campus a ver si es un problema de conexión. Me parece que está desconectada, Gloria. Bueno, como les decía, igual de todas maneras, si alguno tiene dificultades, esto después se puede lo pueden descargar y lo pueden volver a escuchar si es que consideran que vale la pena, obviamente. Como les decía, cuando hablamos de salud pública estamos hablando de un nivel de análisis, ¿sí? Y no estamos hablando de un prestador. La Organización Mundial de la Salud define la salud pública como la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante esfuerzo organizado de la comunidad, para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones, educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la estructura social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Lo leo rápido para no demorarnos en esto. Es una definición de un sanitarista llamado Milton Terris, en el cual ustedes van a ver que si bien ya vamos a entrar en la discusión de la definición de salud pública, hace lugar a lo que podríamos decir un campo de conocimientos
que se dedica a la organización de los sistemas de salud en función de las definiciones que una comunidad tenga de esa propia organización. ¿Sí? Ustedes vean que acá no dice financiado por el Estado, no dice financiado de una u otra manera o prestado de una otra manera. Dice mediante esfuerzo organizado de la comunidad. ¿Cómo se organiza la comunidad para llevar adelante todo esto que estamos viendo acá? Prevenir las dolencias, la discapacidad, etc. ¿Sí? Podemos hacerlo como resumido. La ciencia y el arte de promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de la población mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Entonces, primer punto importante, salud pública no son los hospitales, salud pública no es el subsector estatal que presta servicios ni el Estado financiando. Es la forma en que la comunidad se ha organizado para construir salud. ¿Sí? Como decíamos, y ustedes saben, en el sistema de salud nuestro, la salud pública está organizada en subsectores. Podemos reconocer, y por eso hablamos de sistema, 3 subsectores. ¿Sí? El subsector privado, que es el que lleva adelante el sistema de prepagos y de seguros. Ahora vamos a ver algún punto con respecto a esto. Ponemos ahí el loguito del paradigmático OSDE. El subsector de la seguridad social, que es el que lleva adelante el sistema de obras sociales y las mutuales, que en el caso de la provincia de Santa Fe está representado por la obra social provincial, que es el IAPOS, pero digamos, podemos reconocer IOMA, IOSPER, bueno, un montón de... Cada provincia tiene su obra social, así como las obras sociales sindicales, como el caso de OSPECOM o camioneros, ¿sí? Y un subsector estatal, o mal llamado público, que es el que es llevado adelante por el Estado, mediante sus efectores a nivel nacional, provincial, municipal o comunal, dependiendo del lugar donde, desde donde analicemos la prestación del servicio. Esto en el año 2010, el sistema privado representaba el 10% del gasto en salud, las obras sociales el 53% y el sistema público el 37% del gasto en salud. ¿Sí? Como para tener una medida de cómo en la Argentina se componen estos 3 subsectores. Para una población total de 40 millones de habitantes para el año 2010, el gasto en salud total representaba el 10% del PBI, el 9,6% del PBI en la Argentina. Y acá en este gráfico pueden ver aproximadamente los números de los habitantes en qué tipo de cobertura. Esta filmina está sacada del Ministerio de Salud de la Nación y es muy interesante porque plantea que las personas que tienen bajo cobertura el sistema más importante o el sector más importante que tiene el país, que es el sector estatal, lo denomina sistema público y habla de personas sin cobertura. Es interesante, digo, y es paradigmático porque el Estado encargado de dar este nivel de cobertura, asimismo se denomina, se autodefine como sin cobertura. Es tremendo este dato, me resulta muy llamativo que el mismo ministerio lo presente de esta forma. Sí, esto se vio mucho tiempo en la página, ¿no? Que decía personas con cobertura y sin cobertura. De hecho, la palabra sin cobertura la van a escuchar un montón, porque esto está pensado para personas sin cobertura o porque para los que no tienen cobertura. Y en realidad tienen la cobertura
más importante y más eficiente que tiene la República Argentina, que es la estatal. Y bueno, yo creo que no es casual tampoco, es parte de la propia, digamos, el propio intento que tiene el Estado de minimizar sus prestaciones en función de otros intereses. Son algunos datos económicos, son un poco, tienen un tiempo que tiene que ver con el gasto en salud, pero lo que era en el 2008, más o menos como para tener un panorama de cuánto es lo que cubre cada grupo, ¿no? Y a su vez cuánto es el gasto per cápita que tienen por sector. Por eso yo les decía que el sector estatal el subsector estatal es el que tiene para un gasto en salud del 30 y pico por ciento que ustedes vieron, cobertura a casi el 55% de la población. Lo que da a ver si yo lo tengo acá. No, bueno, esto es la comparación de lo que es el gasto capitado por persona, o sea, el gasto per cápita por año para personas que tienen obras sociales, que es de 800 pesos, o era de 800 pesos en el 2007. Las prepagas tienen un gasto para ese mismo año de 1.851 pesos, o sea, duplica el gasto per cápita en salud, pero como vamos a ver más adelante, eso no implica que tengan mejores indicadores de salud que lo que es la población con otro nivel de cobertura. El sistema estatal tiene un gasto per cápita de 927 pesos. Volvemos a lo mismo, el subsector privado que cubre, el de seguros, que cubre al 8% de la población, tiene un gasto per cápita más del doble del Estado. Simplemente esta era un poco Una pregunta. Sí. Sí, el gasto capitado, digamos, sería un gasto anual. El gasto per cápita, sí, el gasto per cápita es el gasto anual por persona. Sí, o sea, por persona bajo cobertura. Acá lo que se hace es decir, bueno, ¿cuánta es la cantidad de gasto que tengo? ¿A cuántas personas cubro? En este caso, en el año 2007, 15.880.000 personas, habitantes, tenían la cobertura del Estado. Y para eso el Estado invierte 14.700 millones de pesos, lo que da un gasto per cápita de 927 pesos por persona por año. ¿Sí? Esto mismo en el sector de prepagas y seguros de salud es más del doble, y lo que les decía, vamos a ver en otro módulo, tiene que ver con los resultados que esta inversión tiene. Atrás de esto también hay una discusión que vamos a dar más adelante que tiene que ver con la famosa cobertura universal de salud o el intento de aseguramiento privado de las personas que hoy tienen cobertura, garantizada su cobertura a través de los efectores estatales. Perdón, pero entonces quiere decir, buenas noches primero, quiere decir que están tomando como a todas las personas que se atienden en hospitales públicos como personas sin cobertura social. ¿Sigue siendo contradictorio o es que yo entendí mal? No, es tal como decís, es muy contradictorio. Incluso es una cosa que llamó mucho la atención y obviamente ha sido blanco de muchas críticas, el hecho de que incluso en la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación figuraban las personas atendidas por el Estado como sin cobertura. Y en realidad tienen cobertura del Estado, que no es menor y como pudimos ver, representa el 40% de la inversión en salud y además con un gasto per cápita que para los mismos resultados gasta la mitad de lo que gasta el subsector privado
que tiene que ver mucho con la sobreprestación y todo lo que la sobreprestación acarrea. Pero bueno, eso no nos vamos a meter ahora. La idea es dejar planteada la discusión. Bueno, ¿estamos? ¿Algún otro comentario antes que avancemos un poquito más? Yo quería agregar nomás que hay que considerar que Argentina, al respecto del PBI que invierte en salud, el porcentaje del Producto Interno Bruto que invierte en salud es del 9.5%. Es el más alto del Cono Sur, superando al de Brasil, al de Chile y al de Uruguay. Ahora, ¿cómo está distribuido ese gasto o ese porcentaje del PBI? Ese es otro cantar, ¿verdad? La idea un poco en esto es plantear la discusión en términos de, siempre vamos a ir dando vueltas sobre lo mismo, tener claro que hablamos cuando hablamos de salud pública, que hablamos de subsectores y que la forma en que se compone nuestro sistema es una forma muy particular que tiene todo su proceso histórico en donde se entrecruzan sistemas universales, de garantía universal, digamos, no como la CUS, sino de acceso universal, como es el que brinda el sector estatal, a sistemas de seguros privados de salud, como los que existen en Estados Unidos y que es la forma en la cual se presta el servicio a través de las prepagas. Todo esto compone lo que es para nosotros la salud pública y los resultados obtenidos a nivel poblacional en términos de salud, nivel de salud alcanzado, mortalidad infantil, expectativa de vida sano y todos los datos, digamos, epidemiológicos que componen la información en salud son resultado de la interacción de los tres subsectores. Y si bien a veces la información solo se brinda de un solo subsector, en realidad lo que nosotros mencionamos como nivel de salud alcanzado es un resultado en función de la, digamos, de la operatoria de los tres subsectores dentro de la salud pública. Bien, me detuve leyendo el mensaje para Gloria. Bueno, entonces, si esto es salud pública y decimos que la salud pública nace a partir de la década del 50 y los términos van viendo una referencia a esto del estado de bienestar que surge ya no de pensar la salud como la ausencia de enfermedad, como se planteaba tal vez en la preguerra o al principio del siglo pasado, en términos de definirlo como un estado puramente negativo, se avanza hacia un modelo que tiene que ver más con el estado de bienestar, donde empiezan a aparecer algunas discusiones con respecto al ambiente, con respecto a las necesidades de cada población y también a los aspectos culturales que hacen a la organización del sistema de salud. Sin embargo, como todo y en la medida que avanza el desarrollo de digamos, del desarrollo de la salud pública en distintos lugares, también empiezan a verse digamos, miradas diferentes y complementarias que hacen necesario empezar a discutir y a poner en términos críticos no como la crítica negativa, sino en términos críticos de pensar una forma de construir el término y empezar a pensar modos diferentes de organizar los sistemas. ¿Y a partir de qué empieza a pasar esto?
empieza precisamente que en la medida que avanza el conocimiento, empieza a desarrollarse también métodos de investigación y análisis diferentes, es que en realidad esto que parecía que daba respuesta a todos los problemas de salud y la forma de organización que era la que venía a resolver, empezaba a tener dificultades para empezar a intervenir en procesos complejos, en nuevos procesos, y que esta linealidad que se daba en términos de pensar la organización, como si yo hago B voy a tener como resultado C, y si hago C voy a tener resultado D, no es tal como se creía. Entonces, la salud colectiva, como dijo por ahí una compañera, empieza o nace a partir de la crítica al positivismo de la salud pública tradicional, que está en principio, como les decía, constituida como una parte más de la tecnociencia y del modelo médico hegemónico. Tan es así que en algún momento, incluso hoy nos pasa mucho, de que se ha ido reduciendo también la cuestión del sanitarismo o de la especialización o de la mirada de la salud pública, incluso como un campo médico, como pensar la salud pública como un campo o una especialidad más en términos médicos. Y mucho de la construcción de lo que ha sido el modelo del sanitarismo, de la organización sanitaria clásica, tiene que ver con esto que ahora vamos a desglosar un poco más, en términos de un modelo preventivista sanitario con dos fuertes presencias. Una presencia de control, ¿sí? De control con una mirada muy externa a los procesos, de control más policial, como fueron los viejos modelos de policía sanitaria, y en términos de pensarse a la salud pública desde esta mirada como una especialidad médica, ¿no? Reproduciendo el modelo médico hegemónico. El término salud colectiva, y esto también tiene algunas críticas, no todos adhieren completamente al término, y como corresponde y como está pasando, como decíamos, con la salud pública, obviamente que aparecerán críticas a la salud colectiva, y esto se irá construyendo también como algún nuevo marco conceptual futuro. Pero nace en Brasil en la década del 70, cuando un grupo de profesionales de salud pública que venían de la historia de salud pública y de la medicina social y comunitaria, que empiezan a aparecer en algunas regiones, empiezan a fundar un campo científico con una orientación teórica, metodológica y sobre todo con un posicionamiento político, en donde empieza a aparecer lo social como una categoría analítica indispensable para entender los procesos de salud. O sea, ya no entender los procesos de salud desde el punto de vista de la atención de la enfermedad o el modelo preventivista policíaco, clásico de los modelos más duros de la salud pública, sino empezar a pensar que todo el proceso dinámico y complejo de la dinámica social tiene que ser analizado en conjunto cuando uno analiza la construcción de salud. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Vamos bien? No veo las caras, así que estoy hablando frente a una pantalla. Si bien ya me he ido acostumbrando, a veces nos cuesta ver la cara de dormido de los que están del otro lado. ¿Vamos bien? ¿Cómo están? Vamos bien. Sí, muy bien. Gloria está preocupada. Gloria, si me podés escuchar ahora. Ah, bien. Todo lo que vamos viendo queda grabado, como te decía, y lo podés volver a escuchar si hay alguna parte que te ha quedado descolgada. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué fueron las cosas que pusieron en crítica a la salud pública y lo que
como les decía recién, estos primeros pensadores de la medicina social, de la medicina comunitaria, medicina en términos amplios, no en términos exclusivamente médicos, empiezan a ver, digo, esto, ¿no? La falta de conocimientos y prácticas amplias que permitan explicar e interpretar el comportamiento actual de los sistemas de los servicios de salud y de cómo se ha ido complejizando, perdón, ahí está, se ha ido complejizando el análisis de los procesos de salud. Cómo el avance de las condiciones de vida y el deterioro, en este caso, más que el avance, el deterioro de las poblaciones, o sea, más allá de las intervenciones y de los modelos clásicos de salud pública, los resultados no están a la vista. En términos de esto que parecía lo que iba a resolver la salud para todos en el año 2000, en realidad dista mucho de serlo, y que en realidad las condiciones de vida y de salud más deterioradas no están dentro del bagaje de análisis y conocimiento de la salud pública tradicional. Y así también le reclama promover, fortalecer expresiones individuales, colectivas, progresistas que impulsen la salud y apoyen la construcción de estados democráticos coherentes con estas necesidades de derechos. Esta última frase habla de lo que decíamos al principio, de un posicionamiento político en términos de salud, no exclusivamente técnico, no esto de si yo tengo la vacuna, entonces logro resolver el problema, en términos de que también la construcción de salud es una construcción política, digamos, y esta construcción política tiene que ver también con modelos de democratización de los servicios, de democratización de la organización, de la posibilidad de interpelar e interpretar las necesidades de la comunidad en términos de una participación activa de las propias personas. Entonces, podríamos definir a la salud colectiva como un conjunto articulado de prácticas, técnicas, ideologías y de políticas desarrolladas en el ámbito académico, investigativo, formativo, en las instituciones de salud, en las organizaciones de sociedad civil, en los institutos de investigación, formada por distintas corrientes de pensamiento resultantes de la adhesión o de la crítica a los proyectos de reforma de salud. La salud colectiva es consolidada como un campo científico, como un ámbito de prácticas, pero abierto a la incorporación de propuestas innovadoras. Ya no un modelo exclusivamente normativo lineal, sino la posibilidad de pensar a la salud colectiva como un campo, desde los dos lados, como práctica, desde las prácticas y desde el conocimiento, integrando gestión de conocimiento y gestión de prácticas. Por eso nosotros esto lo ponemos como un punto a remarcar en términos de lo que hemos visto. Salud pública y salud colectiva no son sinónimos. Cuando nosotros decimos salud colectiva, no nos estamos refiriendo al modelo de salud pública tradicional. No son lo mismo. Bien, y en estas filminas lo que vamos a ver es algunas... Perdón, Sí, dale. Gonzalo. Digo, porque antes veíamos que el concepto de salud pública de alguna manera englobaba a todo el sistema prestacional que se conforma en una comunidad, digamos, para resolver o para de alguna manera tratar el tema de la salud y de la salud y de la enfermedad. Desde ese concepto de salud pública, ¿la salud colectiva no estaría incluido en ese sistema, digamos, que de alguna sociedad se intenta dar para responder?
¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 perfecto, perfecto. Sí, sí, es una muy buena discusión en términos acá, por eso yo les decía, de cómo desde una definición teórica de salud pública, y acá cuando hablamos de salud pública, al principio lo que les decía, para nosotros es en términos de nivel de análisis. Cuando hablamos de salud pública hablamos de salud poblacional, del nivel de análisis. Ahora, el término organización de la salud pública tradicional o convencional va desde un modelo que se ha ido organizando, interpretando los procesos como lineales, ¿no? Como esto que te decía de más allá de los subsectores que componen la salud pública, la forma convencional o tradicional de organización ha ido, digamos, migrando hacia esta organización sanitaria en términos de un control social de los problemas de salud, ¿sí? Independientemente de lo que nosotros entendamos como el concepto de la palabra o el concepto de la frase salud pública, lo que estamos analizando ahora es cómo ha sido el comportamiento de la organización de la salud pública convencional. Y por eso aparece esta cuestión de crítica. No es una crítica a la mirada poblacional, sino es una crítica a la forma convencional de organización a la que llevó, digamos, el desarrollo de este concepto. No sé si se entiende. Sí, 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 sí. Vale la aclaración, digo. Creo que es interesante la aclaración. O sea, porque yo siempre a mí un poco, siempre la interpreté en esta segunda forma cuando hablábamos de salud pública, como aquella organización tradicional con la cual se había intentado responder, digamos, a los problemas de salud que tenían más que ver con esta mirada positivista, digamos, totalmente surgida desde el modelo médico hegemónico y demás. Esta cuestión de que la salud pública englobaba todo el sistema y que era un poco la forma en que se organizaba una sociedad, por eso me pareció novedosa, digamos, nunca lo había escuchado, nunca lo había visto de ese lado. Bárbaro. Sigamos. No, sí, es una discusión que le vamos a ir dando y hay varios conceptos que vamos a entrar en este mismo nivel de discusión que está muy bueno y que creo que hay que ir dando aportes porque son cuestiones en la cual también hay una construcción que tenemos que ir dando más entre todos, digamos, y lo mismo vas a ver cuando discutamos el término atención primaria de la salud, vamos a entrar en este mismo nivel de contradicciones y discusiones, eso no es. También hay una historia de apropiación de los términos salud pública, de atención primaria, salud colectiva, en términos de, digamos, de miradas restringidas para conveniencia de algún subsector, ¿no? Esto que decíamos al principio, de cómo incluso el propio Estado no reconoce su propia cobertura, digamos, y es más allá de la discusión de qué significa la palabra cobertura o a quién llamamos con cobertura, digamos, son discusiones que son muy válidas. Bueno, acá lo que vamos a mostrar en esto en realidad es digamos, podríamos hacer como un parangón entre lo que es, vuelvo a insistir en este término, de salud pública convencional o la forma clásica que tiene la mirada de la salud pública, en donde tomó esta postura de mirar a la población como un objeto a ser intervenido, ¿no? Esto verlo desde afuera, desde cómo la norma establece un patrón de conducta al cual todas las personas tienen que linealmente adherir, que tiene que ver obviamente con la ciencia positivista y el positivismo. Y en realidad hacer esta migración a la mirada a la salud colectiva nos implica ver a los sujetos como individuos, o sea, los sujetos individuales y colectivos como ellos mismos crean, generan en el transcurrir diario y en su vida su propia salud, ¿no? Y a su vez como esta construcción de formas, instituciones que apoyan la promoción de la salud, que previenen, que atiendan la enfermedad, es un proceso mucho más dinámico y mucho menos normativo. Podemos tener en esto, y por ahí quienes han trabajado más con la comunidad,
un montón de ejemplos, que por un lado va mientras la normativa del Ministerio de Salud va diciendo lo que tiene que hacer, la gente se organiza y construye modelos y mecanismos de organización y de propio cuidado que superan muchísimo a lo que se pueda plantear desde una mirada estrictamente normativa. Desde la preocupación por ver solamente la enfermedad y la muerte, a la necesidad de reflexionar y entender la salud y la vida, sin descuidar la enfermedad, pero entenderlo como un proceso dinámico de salud, enfermedad, atención, como partes de un mismo proceso. De la costumbre de mirar objetos, al intento de ver sujetos, y del compromiso de la función exclusivamente sanitarista del Estado, a la comprensión de otras formas de producir salud, que a su vez construyen organizaciones e instituciones públicas para la salud. Cómo nosotros podemos, desde una mirada exclusivamente normativa, controladora, lineal que tiene el Estado, a entender que hay una forma diferente de construir instituciones de salud, que ya la vamos a ir viendo en términos de participación, democratización de la toma de decisiones, de la posibilidad de tener intervenciones desde los propios usuarios que permitan moldear las instituciones de salud a las necesidades de la comunidad. Sobre la base de la clínica se construye una disciplina que da cuenta de la enfermedad colectiva como una suma de individualidades. Esto que decíamos, ¿no? La forma que ha tenido la salud pública en cómo ha ido reproduciendo el modelo médico hegemónico en términos de entender que la salud de una población se compone de la suma de lo que le pasa a cada individuo. Y esto es clásico de los modelos epidemiológicos, y lo vamos a ver cuando vamos el punto de información y epidemiología, en términos de lo que se llama la falacia ecológica, ¿no? Que es digamos, el pensar que tanto la sumatoria como el riesgo de una población es atribuible a cada uno de sus individuos. Un ejemplo, si yo digo que esta población tiene un 2% de riesgo de morir de un infarto, automáticamente asocio que cada una de las personas que compone esa población tiene un 2% de riesgo. Y en realidad el riesgo sigue siendo individual y sigue siendo de las personas y sigue siendo una construcción que no es el promedio. Pero muchas veces, y sobre todo por interés básicamente de la industria farmacéutica, la investigación clínica nos orienta a pensar esta falacia, ¿no? De aplicar a cada individuo el riesgo poblacional como que fuera un riesgo compartido linealmente entre todos, ¿no? Y se pierde de vista, y lo que la salud colectiva intenta rescatar o sumar, vamos a decir, a la mirada clásica, es entender el paradigma de la complejidad como una construcción dinámica en términos colectivos. La salud pública convencional debía encontrar las causas de las enfermedades fuera del cuerpo, en el medio ambiente, por esto lo del equilibrio, y tomaba a su exclusivo cargo el riesgo y la prevención. La salud colectiva o intenta plantear en la complejidad de lo colectivo una relación de condicionamiento y determinación. Bien, ¿cómo estamos acá? Me dicen que está medio cortado. Estamos ya casi terminando la parte de la presentación, así que si quieren que vayamos abriendo la discusión o que repasemos algunos de los términos que vimos, es el momento para hacerlo. Yo quisiera agregar un poco en lo que vos señalabas, Gonzalo, en esta concepción de la salud colectiva como categoría superior, por así decirlo, al clásico concepto de salud pública, que vos también lo mencionaste, ¿no? En esto de que durante muchos años la salud pública ha sido considerada como una especialización de la medicina.
Es decir, que la categoría o la especialidad salud pública ha sido siempre enrolada como una especialidad de los médicos. El concepto de salud colectiva, creado por el movimiento sanitarista brasilero, le dio un carácter diferente e incluyó en el análisis de los procesos salud-enfermedad, de los condicionantes y de todos los factores que generan enfermedades y que generan estadios de salud, a las ciencias sociales. Por lo cual la mirada, no solo desde la medicina o de la ciencia, entre comillas, médica, sino también desde las ciencias sociales, incluyendo a estas ciencias sociales como sustento básico en todos estos procesos. Por lo cual la definición de salud colectiva se adecua mucho a nuestros tiempos y es ampliamente superadora a la clásica salud pública. ¿Aportes? Yo creo que es interesante después poder volver al concepto de complejidad, ¿no? Y que no se confunda complejidad con complejidad tecnológica. Bueno, creo que esto también, si después vemos lo que es atención primaria y demás, a mí me interesaría plantear esta discusión, ¿no? Porque creo que hoy las complejidades pasan por otro lado, no por lo tecnológico. Las verdaderas complejidades. Hoy la complejidad tecnológica se resuelve con un software. Las otras complejidades todavía no se inventaron esos software para resolver los problemas sociales, desgraciadamente. Sí, me permite una disquisición en lo que señala Adrián, en esto de las complejidades y los diferentes paradigmas. Básicamente nosotros después vamos a profundizar sobre un autor francés que es Edgar Morin, donde, bueno, hace una conceptualización muy fuerte de lo que significa en realidad la complejidad y a dónde está la verdadera complejidad, si se la puede señalar de esa manera. Y la relaciona a la complejidad tecnológica o el concepto clásico de complejidad con el positivismo desde el área de la ciencia. El positivismo como ciencia que se considera omnisciente, algo hablamos en el encuentro anterior, omnisciente y también en todopoderosa y negadora justamente de las ciencias sociales. Por lo cual el modo de producción capitalista también ha tenido mucho que ver con esto, de asignarle a los elementos de la complejidad tecnológica, o mejor dicho, a los elementos de las tecnologías que empezaron a aparecer en el mundo a partir de la posguerra y fundamentalmente en la década del 60, 70 y 80, sobre todo en diagnósticos por imágenes y sobre todo también en determinadas drogas que han, digamos, combatido a enfermedades milenarias, por así decirlo. La omnisciencia de la ciencia positivista le ha otorgado ese concepto de complejidad a lo que tiene que ver justamente con este tipo de elementos, negando la otra complejidad, porque es muy sencillo a veces trabajar o resolver una enfermedad cuando se dispone de medios tecnológicos, pero cuando esa misma enfermedad está en un barrio o en una, digamos, involucrada en una problemática sociocomunitaria, sanitaria, económica, geográfica, etcétera, bueno, la verdadera complejidad con la cual se enfrentan los equipos verdaderamente trasciende a lo netamente tecnológico. Sí, acá un poco la idea y la última filmina lo que pone es un texto de Hugo Spinelli. Dice, la salud colectiva es un campo de prácticas. ¿Sí? Esto es importante, es entender esto, como decíamos, un campo de práctica y también es un campo del conocimiento. No está disociada y no disocia la generación del conocimiento como de las prácticas y de cómo este conocimiento se aplica digamos,
en el campo real. No es solo, digo, ¿en qué términos? Digo, no es solo una construcción conceptual y volada de aquellos que pensaron en una facultad que cómo debía ser determinado cual modelo, sino que en realidad es algo que se juega todos los días en la forma en que los servicios ponen en juego ese conocimiento, ¿no? Y donde el proceso de salud, enfermedad, atención o cuidado, PCS, proceso de salud, enfermedad, cuidado, tiene una dimensión histórica y no se limita exclusivamente a lo médico. Hay dos procesos que son claves: la historicidad de los procesos y el contexto en donde este proceso se desarrolla, que son superadores. Como decía una compañera, dice, entonces la salud colectiva es una evolución de la salud pública. Y en realidad, como todo proceso, toma e incluye dentro de sí lo que está superando. No podría existir la salud colectiva sin la salud pública previamente, pero que a su vez superó otros procesos previos, como tratamos de historizar. Y este proceso, salud, enfermedad, cuidado, tiene una dimensión histórica, es parte de un proceso contextual e histórico que no se limita exclusivamente a lo médico, donde, como decía Darío, el espacio social, los determinantes sociales de la salud toman una jerarquía olvidada, podríamos decir, por la salud pública tradicional, en donde existe un compromiso de producción de conocimientos por la acción y con un objetivo de eliminación de desigualdades en salud, con una lucha por la inclusión social y la construcción de ciudadanía social. El pensar en términos de salud colectiva implica un posicionamiento político, eh, donde este posicionamiento político nos hace entender a la salud como un derecho, nos hace entender a la salud como una construcción social, en donde todos los actores del sistema son parte, en donde no está referido exclusivamente a cómo se financia un hospital, sino que tiene que ver cómo se construyen herramientas sociales para disminuir las brechas de desigualdad en todos los sentidos. Y por esto la inclusión social y la construcción de ciudadanía son claves en la construcción de salud. Este entendimiento de estos procesos complejos, de estos procesos dinámicos de salud y enfermedad, cuidado, y de cómo nosotros podemos pensarnos todos los días trabajando ese cuidado con esa comunidad con la que somos parte y a su vez responsables, es empezar a pensar en términos de salud colectiva y poder despojarnos de esta mirada histórica lineal que tenemos de pensar lo exclusivamente normativo, lo exclusivamente programático, como la única forma de intervenir en la comunidad. No es el programa de salud reproductiva, el programa de Papa Nicolau, la única mirada para entender los procesos de intervención en la comunidad. Debemos superarla en términos que podamos pensar procesos complejos del cual nosotros además somos parte, actores y constructores del proceso de cuidado. Entonces me parece que esta frase, este texto de Spinelli da un redondeo interesante a la discusión, que obviamente no se agota acá, sino que nos da un paraguas conceptual desde donde nos vamos a parar para pensar la gestión, no la administración tradicional de recursos, sino empezar a pensar la gestión como una mirada transformadora de los procesos en términos de apostar a construir una salud colectiva. Bueno, hasta acá llegamos con la discusión. Esto, como les decía, la idea es hacer un panorama en una hora y media más o menos que llevamos trabajando, desde donde nosotros nos posicionamos para pensar todo el proceso de gestión de servicios de salud. Y bueno, dejamos si quieren una vuelta para la última discusión antes del cierre. A mí me parece interesante
también volver sobre el concepto de cuidado, que me parece que es más amplio que el proceso de atención. Por ahí, si uno habla de atención, también hace referencia a que esas acciones de alguna manera profesionales. Me parece que el concepto de cuidado incorpora ciertas acciones que lleva adelante la comunidad por fuera de lo profesional y que creo que muchas veces tiene mucho más que ver con la salud que con otras cosas que hacemos desde lo profesional, desde los distintos profesionales de la sesión. Me parece que el concepto de cuidado, hay que cuidar el concepto de cuidado, digamos, y hay que volver a meterlo dentro de los procesos de cuidado de la salud, ¿no? Clarísimo, Adrián, y muy importante tu aporte. Tal vez por ahí en las presentaciones pasó un poco rápido el tema, pero digo, esto, digamos, cuando ver esta capacidad que nos exigen de ver cómo, vuelvo para atrás con la filmina, los sujetos individuales y colectivos generan su salud a diario, digamos, y esto van construyendo instituciones, van haciendo todo un proceso dinámico del cuidado que obviamente supera lo profesional. Ahora, el tema es cómo también desde la mirada profesional y desde la responsabilidad de cuidadores, si podemos decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer estos espacios, estas construcciones colectivas de cuidado, no para ni apropiarlas, ni para suplementarlas, ni para, como estamos acostumbrados a ver, suprimirlas, como nos ha tocado un montón de veces también en algún momento, digamos, ver cómo el sistema incluso intenta suprimir estas, sino al contrario, cómo se complementan en términos organizativos para enriquecer el sistema y lo que en realidad tenemos como objetivo final de cualquiera de esto, que es cómo dotar a los individuos, a los sujetos individuales y colectivos de mejores herramientas para luchar contra las condiciones que limitan la vida en términos amplios, ¿no? Esto que decíamos de Floreal Ferrar en adelante y de la propia Débora que hacía propia esta definición, de entender cómo la capacidad de la comunidad y la capacidad de los individuos de superar estos procesos que limitan su propia capacidad de reproducción social, cultural, individual, que digamos que es la definición amplia de salud. ¿Algún otro aporte, compañeros, que hayan o algo que les parezca interesante mencionar? Bueno, si les parece, entonces vamos cerrando. La idea es siempre con el tema como les decía, tratar de respetar en lo posible los horarios bueno, para poder hacer más llevadero también las presenciales. Siempre vamos a tener un tiempo para la discusión y el aporte que podamos hacer. La idea es seguir la discusión a través del foro, lo que ustedes vean que es importante aportar y sumar, documentos, opiniones, textos que puedan no estar dentro de la bibliografía, bienvenido que lo podamos estar sumando. También van a encontrar en el campus la grabación de la charla para poder escucharla y verla las veces que les parezca que vale la pena hacerlo. Y como les decía, esta discusión obviamente que no termina ni se agota en la charla de ahora. Así que, bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y la participación y seguimos encontrándonos en el campus.